estos estudios hematológicos incluyen una prueba de embarazo a toda mujer en edad fértil. Esto es porque cuando hay gestación, digamos, hay una mujer embarazada, existen cambios fisiológicos a nivel cardiovascular, ¿ya? Es decir, puede haber aumento, disminución de la frecuencia cardíaca, aumento, disminución de la volemia. Bueno, por lo general hay aumento de la frecuencia cardíaca y aumento de la volemia, porque es necesario eh, perfundir también al producto, ¿no? Al embrión, al feto, ¿ya? Entonces, según esto, si la prueba de embarazo sale positiva, hay que hacerle una valoración a esta paciente para ver de qué manera se le puede administrar, o sea, cuál es la cantidad necesaria de administrar de soluciones cristaloides, ¿no? La mayoría de los casos, solución salina y lactato de Ringer, aunque puede haber casos en los que se necesiten soluciones coloides que ya contienen albúmina, por ejemplo, y ya es cuando el paciente necesita proteínas, tiene digamos, una hipoproteinemia, ¿ya? Que es una disminución de las proteínas a nivel de la sangre. Ya, esa es una. Y la otra es hay que verificar el grupo sanguíneo y hay que realizar pruebas cruzadas. Digamos, aquí abajo vemos que los grupos sanguíneos, digamos, de los donantes y de los que reciben la sangre, son estos de aquí, O, B, A, bueno, ya lo vieron por fisiología, imagino. Entonces, aquí se ve como, bueno, lo importante de aquí es que los donantes o positivos pueden donarles a todos los demás tipos de sangre. Los que reciben sangre AB, o sea, los que son de sangre AB positiva pueden recibir todo tipo de sangre, ¿no? Y bueno, hay variaciones también en estas de aquí. O positivo, B negativo, B positivo, A negativo, A positivo, AB negativo. Hay variaciones, ¿no? Y bueno, en AB positivo solamente puede donar a AB positivo. Y, perdón, a ver, AB positivo, sí, solo puede donar a AB positivo y O negativo solo puede recibir de O negativo, ¿verdad? Bueno, eso en cuanto a los grupos sanguíneos. Ahora las pruebas cruzadas son estas de aquí. Aquí podemos observar que hay dos tubos de ensayo. Un tubo de ensayo con plasma o suero del paciente, del donante, y otro tubo de ensayo que contiene glóbulos rojos de la persona a la que se le va a donar, es decir, al paciente. ¿Ya? Entonces, esto, una vez que se tiene en los tubos de ensayo, se extrae una gota de los glóbulos rojos del paciente y se colocan en un tubo de ensayo aparte, un tubo de ensayo diferente. Ahora, con el suero o el plasma sanguíneo del donante, de este plasma sanguíneo se extraen dos gotas. Entonces, dos gotas y una gota son tres gotas que van a estar en un nuevo tubo de ensayo. Como pueden observar, hay glóbulos rojos, plasma sanguíneo, y bueno, el plasma característicamente contiene estos anticuerpos, ¿no? Que son las estructuras en forma de Y. Entonces, estos anticuerpos están sueltos, no están unidos al glóbulo rojo cuando se realiza esta primera acción. Luego, en una segunda acción, lo que se hace es incubar este tubo de ensayo, que ya está mezclado, a 37 grados centígrados durante una hora. Adicionalmente, se lava los glóbulos, bueno, se lava la muestra 3 veces, y de esta manera o sea, va a suceder que los glóbulos rojos y los anticuerpos se van a unir, y una vez unidos se adhieren dos gotas a tubo de ensayo, se adhieren dos gotas de
anti-human globulin, o sea, antiglobulina humana, y se centrifuga. Y bueno, luego que se centrifuga, se puede observar cómo se aglutina o no se aglutina la sangre y los glóbulos rojos, ¿no? Si se aglutinan los glóbulos rojos, se va a ver, obviamente, de color rojo, una manchita aquí, y bueno, se aglutina, entonces no es compatible. Entonces, debería extraerse la sangre o el suero de otro donante. Ya. Y si no se aglutina, es decir, esto es compatible, o sea, no va a haber coagulación intravascular diseminada, entonces el paciente sí es apto para recibir este tipo de sangre. Ahora, la prueba de antiglobulina, que es esta tercera, digamos, este tercer proceso, identifica anticuerpos que pueden unirse a la superficie de los glóbulos rojos, ¿ya? O, bueno, en otros casos plaquetas, y destruirlos. ¿Qué más tenemos aquí? Bueno, cuando el paciente, digamos, es pediátrico, es complicado relativamente encontrarle la vena, porque, digamos, son pacientes que son 80% agua, y bueno, las venas están un poco más profundas o no están completamente desarrolladas. Entonces, lo que se realiza es este tipo de intervenciones, ¿no? Un acceso intraóseo, ¿ya? Entonces, se introduce una aguja a nivel de la tibia, al nivel de la tuberosidad tibial, y esto permite que, digamos, la solución salina, por ejemplo, o, digamos, la sangre que se quiere introducir, puede ingresar aquí, luego a través del sistema venoso, eh, migra lo que le estamos introduciendo, migra hacia el corazón derecho, luego el corazón derecho lo envía al pulmón, el pulmón lo envía al corazón izquierdo, y luego eh, se, se envía la sangre hacia la periferia, ¿no? Entonces, bueno, en este caso de los pediátricos, donde los accesos periféricos no se pueden establecer, o también se hace una flebotomía o una venotomía, en el caso de los pediátricos. Pero en el caso de los pacientes adultos, por lo general se realiza esta intervención, que es un cateterismo venoso central, el cual se realiza mediante la punción de la vena subclavia. Bueno, a través de esta punción se pueden introducir medicamentos o incluso alimentación al paciente no, en el que no se puede establecer un acceso periférico, ¿no? Por ejemplo, el paciente tiene edema generalizado, y al tener edema generalizado, las venas van a encontrarse más profundas, por lo que va a ser más complicado, ¿no? Eh, Introducir un catéter. Ya, ese es otro ejemplo. Otro ejemplo puede ser que el paciente es amputado, que el paciente está traumatizado, politraumatizado de las extremidades, y ya. Entonces hay que realizar estas intervenciones, pero hay que tener cuidado porque, digamos, se tiene que poner la fecha en la que se realizó esta intervención, cosa que eh, el personal de salud que esté pendiente del paciente va a poder cambiarlo eventualmente, cambiar el catéter, porque esto puede dar lugar a infecciones, ¿ya? Infecciones, o también puede haber flebitis, una inflamación de la vena, ¿ya? En este caso la vena subclavia. También hay catéteres venosos centrales posteriores y centrales, pero esto es dependiendo de si es que no se puede introducir aquí, ¿no? A nivel de la vena subclavia. Digamos, el posterior me parece que se introduce a nivel de la vena yugular, o algo así. No estoy tan seguro, pero bueno, ahí si quieren investiguen. En la siguiente diapositiva vamos a ver
¿Cómo se realiza la venotomía quirúrgica? Que, como ya mencioné, puede utilizarse en pacientes pediátricos porque es difícil acceder a las venas, dependiendo de las lesiones del paciente también y la destreza del médico. ¿Ya? Entonces, esta es la siguiente diapositiva. La venotomía o flebotomía. Bueno, para realizar este procedimiento, lo que se hace es una incisión a nivel de la vena que queremos, a la cual le queremos introducir un catéter, ¿no? Entonces, para esta intervención se toma en cuenta las líneas del Langer, que son las que vemos aquí a la derecha, para que una vez que se hace la incisión, el paciente pueda cicatrizar adecuadamente y no tenga digamos, la complicación de que la herida se abra, como vemos aquí. Y por ejemplo, en las líneas de Langer que van en dirección transversal a este nivel del tórax, si yo por ejemplo hago una incisión vertical, lo que voy a hacer es que haya más probabilidades de que la herida se abra. Entonces, esta es una incisión perpendicular, en este caso, a las líneas de Langer, o sí, Langer. Creo que son Langer. Bueno, ya. Déjenme investigar. Líneas de Langer. Sí, ya, entonces, eso, ¿no? Hay que tener en cuenta esto también por estética, ¿no? Y ya, pues entonces en este caso sí se ha hecho paralelamente la incisión a nivel de las líneas de Langer y esto va a permitir que se sane la herida rápidamente y que no tenga la probabilidad alta de que se abra la herida, de que se quiten los puntos de sutura. Ya, entonces, por ejemplo, en este caso, en el caso de las venopunciones para canalizar al paciente, por lo general se realiza a nivel del brazo, aquí de la extremidad superior. Y digamos, si voy a hacer este tipo de incisiones para ingresar a la vena, tendría que seguir las líneas de Langer, que son a este nivel verticales, o podría decirse también curvas, ¿no? Entonces, bueno, eso es como también por estética. Y bueno, continuando con la incisión, bueno, vamos a atravesar la piel, vamos a atravesar el tejido celular subcutáneo hasta llegar a este nivel donde vemos la vena. Introducimos una pinza por debajo del vaso, ¿ya? Entonces una vez que introducimos la pinza por debajo del vaso, podemos hacer que ascienda para que nosotros podamos intervenir el vaso. Entonces en la segunda imagen vemos cómo el modo de pasar un hilo por debajo, o sea, cómo se pasa un hilo por debajo del vaso para ligarlo. Ya, un momento. Ya, entonces aquí estamos ligando el vaso. ¿Por qué lo estamos haciendo? Para prevenir la hemorragia, ¿no? Esto es un método hemostático. Ya. Entonces una vez que ligamos el vaso, la sangre se queda aquí y no pasa eh, hacia este nivel, ¿no? Es donde queremos realizar la intervención, la venopunción o la venotomía, ¿no? Venotomía. Ya, bueno. Ya, por el hilo, ya está. Entonces, una vez que está ligado el vaso, podemos realizar una incisión del vaso mediante bisturí y hay dos formas de hacerlo. Una forma es hacer una penetración del vaso a nivel o sea, aquí en la mitad, ¿verdad? Pero
en la continuación de la ligadura, o sea, fuera de la ligadura. ¿Ya? Hacemos una penetración del vaso y luego con el bisturí nos vamos así, dibujamos una línea curva hacia arriba, ¿no? Y esto va a permitir que posteriormente podamos introducir un catéter ya en el vaso. O también se puede hacer de esta otra forma, que es ingresar desde arriba para abajo. ¿Ya? Entonces, claro. Entonces, bueno, de esta manera podríamos introducir el catéter. Ya. Ahora, hablemos un poco del shock asociado al trauma. El shock más asociado al trauma es hipovolémico, aunque también podría ser neurogénico. Bueno, en general eso, hipovolémico, neurogénico, pero más hipovolémico. Entonces, ¿qué quiere decir? Que va a haber una disminución de la volemia por la hemorragia o por la acumulación de líquidos o de sangre en el tercer espacio. Entonces, bueno, en estos casos se realiza una terapia con líquidos cristaloides endovenosos, también conocida como fluidoterapia. Entonces aquí tenemos el típico cloruro de sodio al 0.9%, que es una concentración media. De ahí un bolo de 1 litro de solución isotónica puede ser requerido. Cuando decimos bolo, lo que queremos decir es que es un medicamento o una solución que se administra de forma intravenosa y por lo general se administra de forma rápida. Cuando el paciente, digamos, tiene menos de 80 milímetros de mercurio de presión sistólica, ahí ya es recomendable, ¿no?, introducir un bolo de 1 litro en un paciente adulto, ¿no? En un paciente adulto. En un paciente pediátrico podría introducirse un bolo de 500 mililitros o hasta menos, dependiendo de la severidad de la hipovolemia. Entonces, esto puede ser requerido para obtener una respuesta apropiada, como ya mencioné, un paciente adulto. Si no respondiera a esta carga inicial de cristaloides, el paciente debería recibir una transfusión de sangre. Estamos próximos a las épocas del dengue, por las lluvias, entonces tener en cuenta esta opción, transfundir sangre también. O bueno, en los politraumatismos, ya cuando el paciente está totalmente desangrado, también hay que transfundir sangre. Los líquidos deben administrarse juiciosamente, ya que en una reanimación agresiva, antes del control de la hemorragia, ha demostrado incrementar la mortalidad. Ahora les hago una pregunta. ¿Cómo ustedes creen? O sea, digamos, si yo le administro líquidos muy rápidamente al paciente, o sea, demasiados líquidos y de forma muy rápida, digamos que gotea así frecuentemente, bueno, si le administro muy rápido los líquidos, digamos, el paciente, por ejemplo, yo vi un caso esta semana de un paciente que ya se quería ir, ya se quería ir del hospital y lo que hizo fue abrir la vía del cloruro de sodio para que le pase más rápido la solución salina. Ya. Entonces, ¿qué pasa cuando el paciente hace esto de aquí? ¿Cómo se podría complicar? Ya, o sea, sí está bien lo de el aumento de la precarga, ¿no? Pero ahí, si aumenta la precarga, hay una disminución de la frecuencia cardíaca porque el corazón está muy congestionado, o sea, todo el sistema circulatorio está congestionado de líquido. Entonces, lo que habría en ese caso es una bradicardia y también muy importante, el paciente puede generar un edema de pulmón porque está reteniendo muchos líquidos y por lo general donde más se retienen los líquidos al inicio es en el pulmón. Entonces, lo que hay que realizar en esos casos es administrarle
algún diurético, por lo general un diurético de asa, como la furosemida, eh, para que el paciente ya orine todos esos líquidos, porque un edema pulmonar podría hacer que el paciente disminuya su capacidad respiratoria, sería una disminución restrictiva de la respiración, ¿ya? Y esto haría que se agrave el caso, ¿no? Que el paciente tenga más, digamos, una disminución del estado de conciencia también, porque no puede obtener suficiente oxígeno y podría entrar en un estado de hipoxia cerebral. Bueno, entre otras cosas, pero bien, buena respuesta. A ver, los líquidos deben administrarse, ya estoy ahí. De ahí, todas las soluciones endovenosas deben ser entibiadas, almacenadas en un ambiente de 37 grados Celsius a 40 grados Celsius. ¿Por qué? Porque esta es la temperatura, por lo general, corporal, 37 grados Celsius. Pero digamos, si el paciente está en un estado de hipotermia, digamos, le encontramos a un paciente politraumatizado en, ¿qué será? El Polo Norte, ya, por ejemplo. Entonces hay que prevenir la hipotermia y esto se puede hacer administrando soluciones endovenosas a 40 grados Celsius, en estos casos, ¿no? Igual para esto se necesita tomarle la temperatura del paciente para hacer más o menos la medición. Y de ahí también se pueden administrar a través de sistemas calentadores de soluciones endovenosas. ¿Cuáles son los sistemas calentadores? Estos de aquí, que se ven aquí, hecha. Ustedes toman el paquetito de solución salina y aquí se calienta. Aquí se calienta y se salvaguarda también el material que recubre la solución salina, que es este plastiquito, ¿no? Pero ya hay casos en los que no se puede, o sea, no se cuenta con estos aparatos, digamos, en los servicios públicos, no siempre se van a contar con estos aparatos. Entonces, lo que se podría hacer es, digamos, si el paciente está, digamos, si la solución salina no está a la temperatura adecuada, se podría poner en un microondas, ya por último. Y si no, si no tiene microondas, ahí lo que hacen es calentar agua y ponerla en un recipiente. Pueden calentarlo, digamos, en una olla, en la cocina, y ahí ponen el paquete de solución salina, cosa que se va calentando y ya se puede administrar. Pero bueno, a veces no se hace esto en los sistemas de salud y el paciente, bueno, yo vi un paciente esta semana que se moría de frío, por eso, porque le había dado, o sea, había entrado en un estado de hipovolemia y tenía mucho frío y le pusieron esto de aquí, esta solución salina así al ambiente, entonces tuvo más frío todavía. Y yo lo veía tapado así, temblando, cantando una canción como para calmarse. Entonces, tengan en cuenta eso, ¿no? Para que el paciente no sufra más de lo que ya está sufriendo. Ahora, los traumatizados severos poseen un riesgo de desarrollar coagulopatía. ¿Por qué? Porque a veces hay lesión vascular, a veces la sangre, digamos, no se coagula suficientemente, o pueden extravasarse ciertos elementos que ayudan a producir los coágulos, ¿no? Ayudan a coagular la sangre. Entonces, pues, esto puede ser agravado por medidas de reanimación, ¿ya? Si no se aplican medidas de reanimación adecuadas, puede haber daño vascular, por lo que se extravasan, como ya mencioné, por ejemplo, factores de la coagulación, magnitud de la hemorragia. Si hay una hemorragia muy grande, también puede haber coagulopatía, ¿no? Porque se pierden también así mismo elementos formes de la sangre, perdón, factores de coagulación, fibrinógeno, fibrina, etcétera. Tipos de fluidos. Los tipos de fluidos tienen que administrarle el fluido adecuado. Digamos, si el paciente
vemos que tiene algún antecedente que impida administrarle cierto fluido, le administramos otro. ¿Sí? Uso profiláctico de antifibrinolíticos. Los antifibrinolíticos, como vemos aquí, puede ser el ácido tranexámico, que está representado en este gráfico de color amarillo intenso, ¿no? Entonces, el ácido tranexámico es un antifibrinolítico que, bueno, que hace que la plasmina no se una a la fibrina. Y bueno, por lo general la plasmina se debe unir a la fibrina para producir fibrinólisis, ¿no? Pero si no se une, ya esta fibrinólisis queda inhibida y el paciente no va a tener esos problemas de anticoagulación, ¿no? Entonces, el efecto antifibrinolítico del ácido tranexámico funciona de esta manera. La fibrinólisis es desencadenada por la unión de la plasmina, ya vimos, a la fibrina. El ácido tranexámico en amarillo se une a uno de los sitios ligadores de la lisina del plasminógeno y plasmina, evitando la unión de la fibrina y la consiguiente fibrinólisis. Por eso son antifibrinolíticos. Ya. ¿Qué más? La reanimación de pacientes traumatizados con más de 1.5 litros de cristaloides aumenta la probabilidad de muerte. Como vemos, podría haber una coagulopatía, ¿no? Por esto de aquí, o bueno, como ya mencioné, los pulmones se podrían llenar de agua y hematizarse, ¿no? ¿Qué más? Algunos pacientes traumatizados llegan con una coagulopatía establecida previa, ¿ya? Digamos, por ejemplo, un caso muy, muy particular. Bueno, no muy particular, porque aquí hay muchos pacientes bebedores alcohol. Entonces, bueno, y también la alimentación, ¿no? Hace que el hígado sufra las consecuencias y cuando el hígado no está funcionando bien, hay problemas de coagulación, ¿no? Hay dificultades para que el paciente coagule debido a que el hígado produce los factores de coagulación, ¿ya? Más adelante vamos a hablar un poco más del hígado. Entonces, en estos casos puede administrarse también, ¿ya? Puede administrarse ácido tranexámico de forma preventiva, ¿ya? Es decir, nosotros le preguntamos en la revisión secundaria del paciente, ¿tiene problemas para coagular la sangre? Digamos, usted se hace un corte y se demora en cicatrizar o se demora en coagular. Y bueno, si el paciente... Y también se hacen pruebas de coagulación, ¿no? Pero el paciente también le puede decir eso. Entonces, de esta manera se administra ácido tranexámico, ¿no? Dentro de las 3 primeras horas después de la lesión, porque si no ya puede ser muy tarde, ¿no? Cuando se administra en bolo en el lugar del incidente, es decir, cuando se administra ácido tranexámico en bolo, o sea, directamente a la vena, o puede ser, digamos, le administró ácido tranexámico a la solución cristaloide que le esté administrando, y le administró ácido tranexámico, va a ingresar igual indirectamente a la circulación a través de la vena. Entonces, cuando lo hago en el lugar del incidente y en el momento de la lesión, se administra una nueva dosis después de 8 horas en el hospital. O igual después de 8 horas en donde esté, porque puede ser que el paciente no esté muy lejos, ¿no? O haya un accidente, yo qué sé. Pero por lo general en el hospital, porque sí, ya 8 horas es tiempo suficiente, ¿no? Hay factores que pueden... Bueno, estos de aquí son otros temas que también olvidé mencionar las clases pasadas, que son factores que pueden predecir la dificultad del manejo de la vía aérea, ¿ya? Recordemos que uno de los factores que pueden dificultar el manejo de la vía aérea es las clases, o sea,
primero evaluar esto de aquí, ¿no? Que es la posibilidad de introducir un tubo endotraqueal, ¿no? según, según el paciente tenga, o sea, si el paciente tiene el espacio adecuado, ¿no? Pero también hay otros factores que pueden dificultar el manejo de la vía aérea, ¿no? Como puede ser la lesión de la columna cervical, ¿ya? Si hay una lesión de la columna cervical, al momento de introducir el tubo, va a haber dolor, va a haber un aumento de los traumatismos por el movimiento, va a haber lesión de las estructuras colindantes, ¿no? De las partes blandas. Y bueno, vamos a hacer más daño que beneficio. Artritis severa de la columna cervical, lo mismo, va a haber dolor. Pero bueno, ya en este caso no va a haber esta complicación de traumatizar más al paciente y lesionar las partes blandas. Sin embargo, le va a producir un dolor también al paciente. Trauma maxilofacial, lo mismo que la primera, puede haber un aumento del traumatismo. No, puede ser trauma maxilofacial o simplemente trauma mandibular, como vemos en la imagen, un trauma mandibular importante. También al momento de hacer la apertura bucal, va a haber un dolor aquí a este nivel. Y también se pueden lesionar nervios, arterias, músculos, etcétera. También puede haber una limitación de la apertura bucal, digamos, en un paciente que tiene tétanos, por ejemplo. No, estoy mal. Un paciente que tiene esclerodermia, por ejemplo. Un paciente que tiene esclerodermia tiene la cara así muy estirada y no puede abrir la boca, no puede abrir la boca suficiente. Entonces, tiene una limitación y esto incluso se puede medir y bueno, determinar también. La obesidad también es otro tipo de factor que dificulta el manejo de la vía aérea porque hay un aumento de la grasa a nivel cervical. Eso también podría producir apnea obstructiva del sueño. Pero bueno, lo que nos interesa aquí es que no es más difícil, ¿no? Introducir un tubo endotraqueal. Variaciones anatómicas, bueno, puede haber, digamos, aquí un huesito que esté muy protruido, o dientes supernumerarios, etcétera, ¿no? Ya. Eso también les quería decir que en el manejo del tórax inestable, por ejemplo, aquí se ve un patrón ventilatorio restrictivo, ¿no? Porque impide respirar, o sea, impide llenar de aire suficiente el pulmón este tipo de lesiones, ¿no? Porque si expande el pulmón, si se expande demasiado, se va a producir dolor. Ya, entonces, los pacientes tienen una insuficiencia respiratoria hipoxémica, porque esto va a hacer que se disminuya el intercambio gaseoso y por consiguiente la introducción de oxígeno al medio interno. Y bueno, patrón en este caso es restrictivo. Un patrón obstructivo, por ejemplo, podría ser en la EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que hace que la luz de los bronquios, de los bronquiolos, se disminuya, ¿no? Y esto impide que la sangre ingrese de forma permeable. Perdón, que el aire ingrese de forma permeable. ¿Ya? Entonces, en estos casos debemos asegurar la ventilación de este paciente, en este caso, con intubación orotraqueal, e iniciar ventilación mecánica, o cuando no, se prescinde de este tipo de aparatos, lo que se tiene que hacer es, bueno, lo que se hace por lo general es llamar al interno y decirle que con el ambú esté ahí administrándole oxígeno, ¿no? Que bueno, somos jóvenes y tenemos más energía, ¿no? Pero sí cansa. Manejo del neumotórax también. Esto creo que no les dije, que el mejor tratamiento para un neumotórax es la colocación de un tubo torácico. Bueno, esto sí les dije, pero creo que no les dije que era a nivel del cuarto y quinto espacio intercostal. Y si sí se los dije, igual se los recuerdo porque es importante para que no haya complicaciones, ¿no?
Si se lo pone muy arriba, puede haber riesgo de lesión al pulmón y esas cosas. Pero aquí como se lo pone un poco más debajo, ya hay menos riesgo de lesionar el parénquima pulmonar o bueno, en este caso sería la pleura visceral. Ya. Entonces, justo por delante de la línea axilar media. Recordemos, hay una línea axilar anterior, media y posterior. Ya. Bueno, clasificación del trauma abdominal, entrando a traumatismo abdominal. Como en todo tipo de traumatismo, puede haber trauma cerrado o trauma abierto. Trauma cerrado, como vemos aquí en la imagen, un golpe que no llega a perforar el abdomen, porque no tienen objetos cortopunzantes, ¿ya? También puede ser, como mencioné en algún caso clínico, un traumatismo por aceleración, o sea, un mecanismo de aceleración, desaceleración, o una colisión por una bicicleta, o por ejemplo aquí podría ser un trauma abdominal también contuso, porque no llega a penetrar la piel del paciente, pero sí llega a lesionar órganos internos y bueno, la misma piel, ¿no? ¿Ya? Este, entonces, bueno, esto se conoce como, bueno, más adelante vamos a ver que cuando pasa esto de aquí, hay equimosis a este nivel y bueno, vamos a ver el signo del cinturón de seguridad. Y eso se lo ve cuando el paciente ya se lo desviste y se le ve el abdomen, cómo está. Bueno, el trauma abierto ya sabemos, ¿no? Cuchillo, un estilete, cualquier cosa, ¿no? Un machete. Ya, de ahí la ruptura duodenal. Por ejemplo, podría ser, digamos, consecuencia de, por ejemplo, esto de aquí, una, una colisión en bicicleta, porque, digamos, el manubrio es muy alto, ¿no? Bueno, por lo general, digamos, si un paciente se choca con algo estando en bicicleta, el manubrio por lo general entra en contacto con el abdomen superior. Y bueno, aquí sabemos que está el duodeno, entonces se puede producir una ruptura duodenal. Y cuando pasa esto, podemos ver aire a nivel del retroperitoneo. Aquí en esta flechita se pueden ver cómo se ha introducido aire a nivel del retroperitoneo. Aire, aquí hay aire también, aquí hay aire. Y para comprobar esto, bueno, primero se hace una radiografía abdominal y en segundo lugar se realiza un lavado gástrico. Entonces, cuando introducimos solución salina a través de esta sonda y la introducimos a nivel del estómago, cuando hacemos la extracción de este líquido, vamos a ver que el líquido va a estar de color rojo por el traumatismo que produjo lesión vascular y hemorragia. Entonces ahí, con estas dos cositas ya podemos determinar que hay una ruptura duodenal, con estas dos pruebas. ¿Ya? Y bueno, el aire retroperitoneal se explica porque cuando hay una ruptura del duodeno, se escapa el aire que está dentro de la luz del tubo digestivo, ¿no? Se escapa el aire hacia el retroperitoneo. Tenemos presencia de aire y presencia de sangre. Ahora, como ya mencioné anteriormente, aquí en un traumatismo cerrado, un mecanismo de aceleración-desaceleración, podemos observar que el paciente no solo se produce un signo del cinturón de seguridad, que es una equimosis a nivel abdominal que toma la forma del cinturón de seguridad,
sino que también se puede lesionar las vértebras. Miren cómo está fragmentándose el cuerpo vertebral a este nivel, que por lo general es, cuando pasa esto de aquí, es a nivel lumbar. Y bueno, esta fractura se conoce como fractura de chance, ¿ya? O chance. Y bueno, esto es lo que podemos observar cuando se realiza una, digamos, una laparotomía para poder observar el estado del intestino. Podemos observar esta lesión en asa de Walde, ¿ya? ¿Cuál es un asa de Walde? Es esa cosita de metal que ustedes sostienen, este, está por encima del balde, ¿no? Ya, esa cosita curva, ya. Y bueno, cuando esto se parece, ¿no? El intestino se parece al asa de balde. Cuando un dispositivo de sujeción como el cinturón de seguridad es utilizado incorrectamente. Ah, esta es la causa, pues. Digamos, el paciente en lugar de ponerse el cinturón de seguridad aquí, en el tórax, se lo pone a este nivel. O sea, tal vez no tiene, digamos, el cinturón de seguridad a este nivel, ¿no? Sino que lo tiene aquí porque ya, digamos, alguien le dijo que era así o él mismo improvisó, ¿no? Pero bueno, esto es lo que ocurre. Ahora, traumatismo hepático, es esto de aquí, miren. Dice, para un traumatismo hepático se realiza un tratamiento conservador. Tratamiento conservador quiere decir que no se va a, digamos, a intervenir quirúrgicamente al paciente, sino que se va a intervenir médicamente al paciente. Por eso es que se utilizan vasopresores. Ya, si hay un traumatismo hepático, va a haber sangre. Como vemos aquí, estas, estas imágenes isodensas, ¿no? A este nivel, que es en el segmento 4 del hígado, podemos observar una laceración hepática y abundante hemoperitoneo. Es decir, que la sangre ha migrado hacia el peritoneo. Por eso es que también aquí se observa una imagen isodensa, ¿ya? Porque es una tomografía. ¿Ya? Cuando es resonancia magnética, bueno, son imágenes isointensas. ¿Ya? Entonces se utilizan vasopresores para poder hacer que se contraiga el vaso sanguíneo, los vasos sanguíneos, en este caso del hígado, y de esta manera prevenir la pérdida de sangre. Se administran líquidos intravenosos porque por la misma razón se está perdiendo sangre y se realiza monitorización de signos vitales. Al paciente se debe tomar la presión para determinar si es que hay suficiente volemia. El tratamiento médico mantendrá con vida al paciente de forma transitoria y luego requerirá cirugía. Ahora les voy a contar algo. Hay un caso de un paciente que, bueno, me contó un doctor ahí en el hospital, un cirujano, le operó a un paciente bien musculoso y de la nada tuvo bueno, este paciente había tenido un traumatismo hepático, traumatismo aparentemente penetrante. Bueno, la cosa es que el hígado terminó muy, muy lesionado y debido a esto, tuvieron que reconstruirle el hígado, pero al reconstruirle el hígado, hubo pérdida de la función hepática. Entonces, si hay pérdida de la función hepática, al paciente se le va a hacer más complicado asimilar los aminoácidos y transformarlos en proteínas, porque este es uno de los tantos trabajos del hígado. Entonces, lo que pasó es que el paciente en el postoperatorio dejó de ser musculoso, sino que se volvió ya muy delgado, porque lo que sucedió es que el organismo tomó las proteínas del músculo para poder sobrevivir, ¿no? Porque el hígado no podía hacerlo. Entonces es importante también en estos casos la nutrición del paciente postoperatorio, ¿no? Nutrirlo con abundante, bueno, no abundante, sino que tenga suficientes claras de huevo, ¿no? Por lo general tiene
la albúmina necesaria para tener una presión oncótica adecuada y también para poder obtener proteínas. La proteína, una de las proteínas más abundantes, ¿no?, del cuerpo, que es la albúmina. El tratamiento quirúrgico, ¿qué es lo que se hace después de haberle hecho un tratamiento conservador al paciente? Porque igual el hígado también se regenera, es uno de los órganos que más rápidamente se regeneran. Bueno, después se realiza un tratamiento quirúrgico. La indicación de la parotomía urgente se hará cuando el paciente se complique con inestabilidad hemodinámica. Es decir, si a pesar de que se le ha introducido vasopresores y líquidos intravenosos y se realiza una monitorización de signos vitales, el paciente está inestable, hemodinámicamente hablando, se tendrá que realizar esto de aquí, que es la parotomía, y bueno, se tendrá que introducir solución salina al abdomen a través de la incisión, como vemos en esta imagen. Entonces, de esta manera se podrá realizar un lavado peritoneal para detener la hemorragia, si no se puede ligar la arteria responsable. Primero se intenta ligar la arteria responsable de esta hemorragia, ¿no?, del sangrado. Y si no se puede, simplemente se hace un lavado peritoneal. En este caso, un lavado peritoneal terapéutico. El que ya conocíamos era un lavado peritoneal diagnóstico. Las fracturas del atlas. Bueno, esto es importante porque una fractura del atlas podría, y de las demás vértebras cervicales, podría comprometer severamente la ventilación, la respiración pulmonar, porque la respiración del paciente, porque a ese nivel se encuentra el centro respiratorio, ¿no?, a nivel del tronco encefálico. Entonces, las fracturas del atlas se clasifican en 3 tipos. Tipo 1, cuando los arcos posteriores se fracturan. Ya, aquí vemos fractura de arcos posteriores o fracturas de arcos anteriores del atlas. Ahora, la tipo 2 es se puede ver una semi o hemifractura del anillo vertebral. También se puede ver una fractura, bueno, en este caso parcial, y en este otro caso una fractura total. O también puede haber una fractura que forma una masa lateral. Ya. Finalmente tenemos el tipo 3, que es una fractura por estallido, que es la fractura más común del atlas. La fractura del estallido, por lo general, se produce por cargas de compresión axial. O sea, una persona que está cargando, digamos, un tanque de gas, sí yo, unas pesas así, bien pesadas. Entonces lo que se va a producir es un estallido del atlas, conocida también como fractura de Jefferson. Y bueno, esta es la fractura más común a considerar. Este tipo de fracturas también haría que que se luxe la articulación atlanto-occipital. Bueno, la cabeza perdería estabilidad. Yo creo que hasta ahora nos deja Google. Ya estamos una horita. O déjenme esperar. No, sí, está bien. Ya hasta lo que nos deje Google. La luxación atlanto-occipital. Ya. Esto de aquí se da cuando al bebé se lo sacude demasiado, digamos. Un padre o una persona que no tolera que el bebé esté llorando o que sea muy ignorante, ¿no? En ese sentido, lo va a sacudir de atrás hacia adelante. Y bueno, esto va a producir una luxación atlanto-occipital, ¿verdad? Que es, por ejemplo, en este caso, una luxación atlanto-occipital anterior, cuando la vértebra se va hacia adelante, o también se puede ir hacia atrás. Pero esto me parece que es lo más común.
Entonces, la luxación del tracto occipital puede ser identificada hasta el 19% de los pacientes con lesiones fetales, con lesiones fatales de la columna vertebral. ¿Ya? Y es una causa frecuente de muerte en el síndrome de sacudida del bebé. Esto de aquí, síndrome de sacudida del bebé, en que el niño muere inmediatamente después de la sacudida. ¿Por qué? Porque nuevamente está lesionando la médula cervical, la médula espinal cervical. Y esto produce alteraciones en la ventilación. Digamos, esto también ocurre en un accidente de tránsito, cuando hay un mecanismo de aceleración-desaceleración y el paciente, digamos, el carro impacta contra una superficie, eh, digamos, estable. Entonces, en lugar de ser un síndrome de sacudida, este sería un estiramiento de las fibras axonales que se conoce como lesión axonal y sería, bueno, tiene un nombre, pero se produce un mecanismo similar, pero sin lesión, sin luxación atlanto-occipital, sino lesión axonal. Déficit neurológico. Bueno, ya vimos distintos tipos de traumatismo. Bueno, continuando con el ABCDE, tenemos la D, que es el déficit neurológico, para lo cual se realiza una evaluación neurológica. ¿Ya? Digamos, una evaluación rápida, como ya mencioné en otras diapositivas, para una evaluación rápida se considera el nivel de conciencia y el tamaño y reactividad de las pupilas. El nivel de conciencia lo podríamos valorar con la escala de coma de Glasgow, que ya vamos a ver más adelante, y el tamaño y reactividad de las pupilas, podemos valorarlo si le decimos al paciente que abra los ojos o nosotros mismos hacemos una apertura ocular, bueno, dos aperturas oculares, para poder verificar el estado de las pupilas del paciente. Esto se conoce como anisocoria. Algunos tal vez conocen a este personaje, David Bowie. A él le propinaron un puñetazo en el ojo izquierdo, como ven. Y bueno, al hacer esto se lesionó el motor ocular común, que hace que se pueda dilatar o contraer la pupila. Pero en este caso, como se lesionó este nervio, se produjo una lesión así permanente. Y bueno, se quedó así el cantante, pero esto pasa cuando es, digamos, un traumatismo contuso a este nivel, a nivel ocular, a nivel de la órbita. Pero digamos, hay casos en los que esta anisocoria también puede ocurrir si hay una hernia cerebral, en este caso hernia del uncus o hernia uncal. Como vemos aquí, podría ser por el aumento de la presión intracraneal, y esto se podría deber a una hemorragia, en este caso, digamos, a un traumatismo craneoencefálico que haga que se aumenten los líquidos a este nivel y se desplacen las estructuras de este lado hacia el otro lado. Entonces, en este caso se está desplazando el uncus, y al desplazarse el uncus entra en contacto con el tronco encefálico, justo donde está el motor ocular común. Entonces hay una compresión a nivel de la superficie del motor ocular común, lo que produce una anisocoria también. Entonces hay dos casos en los que el traumatismo es directamente a este nivel y donde el traumatismo es cuando el traumatismo es craneoencefálico y se produce hemorragia, ¿no? Una hemorragia interna. ¿Ya? Por lo general es un traumatismo, los traumatismos craneoencefálicos son subdurales. Ya. ¿Qué más les puedo decir? Aquí también hay que identificar signos de lateralización motora. Signos de lateralización motora podrían ser hemiparesias, como vemos aquí. Hemiplejías también podría ser. ¿Ya? Monoparesias también. Porque lateralización, o sea, de un solo lado hay un déficit motor. Y bueno, eso se puede verificar con la escala de Daniels.
pero ya lo vamos a ver más adelante. Ya, creo que en la próxima clase. Entonces, monoparesia es una extremidad que está débil, hay una debilidad muscular de una extremidad. Diplejía, hay parálisis en este caso de las extremidades inferiores. Hemiparesia, aquí hay debilidad muscular a nivel de la mitad del cuerpo. Bueno, en este caso solamente las extremidades, la extremidad superior derecha y extremidad inferior derecha. Y la tetraparesia, que afecta a los 4 miembros. Podría ser por una lesión medular cervical, medular espinal cervical. ¿Ya? Y también, si identificamos el nivel de la lesión medular, podemos, o sea, mediante esta observación, ¿no? Podemos identificar el nivel de lesión medular. ¿Ya? Digamos, si la lesión fue muy por debajo, aquí está. Si las lesiones en los primeros 8 segmentos cervicales de la médula espinal, o sea, si se lesionan los primeros 8 segmentos cervicales, esto es aquí, de la médula espinal, se ocasiona una cuadriplejía, que es de todo el cuerpo. O sea, desde aquí, desde por debajo del cuello hasta abajo, todo eso va a paralizarse, ¿no? Y las lesiones debajo de T1 ocasionan paraplegia. Bueno, el paciente sí queda discapacitado, ¿no? Cuadriplejía, ¿qué significa? Pérdida de sensación y movimiento de las 4 extremidades, es decir, una parálisis total. Paraplegia, pérdida de movimiento y sensación de la mitad inferior del cuerpo. Una parálisis inferior. ¿Qué más? Aquí está, alteración, o sea, esto de aquí de la hernia uncal podría también producir una alteración del nivel de conciencia. Entonces, por el desplazamiento del sistema reticular activador ascendente. El sistema reticular activador ascendente está a nivel del tronco encefálico. Entonces, como esto afecta el tronco encefálico, puede afectar también este sistema. Y bueno, este sistema lo que nos permite es estar en un estado de vigilia. ¿Ya? Por eso se dice sistema reticular activador ascendente. Entonces, si hay una lesión o una compresión a este nivel, el paciente va a estar soñoliento y bueno, va a perder progresivamente el estado de conciencia. Por eso es importante introducir antihipertensivos endocraniales, como podría ser manitol. Y bueno, hay un estiramiento también de los vasos sanguíneos que irrigan el mesencéfalo por esta misma situación. Y bueno, ya son 9:43. Espero haber aportado algo en su formación y nos vemos el próximo domingo o cuando se pueda. Hasta Muchas luego. gracias. De nada.